Hoy vamos a iniciar una nueva serie de meditaciones. Estamos iniciando el mes, es el primer domingo que tenemos del mes y bueno, tenemos muchas cosas para este mes, primero Dios, ¿verdad? Entre esas cosas vamos a estar meditando específicamente en el libro de Proverbios. La verdad es que es un libro bastante extenso, son 31 capítulos y aún predicando cada domingo y cada miércoles sobre ellos es un tiempo muy breve. Entonces la invitación desde el principio es pues que lo leamos completo, ¿no? Es realmente una lectura bastante sencilla. Es una lectura, pues creo que interesante, se nos va a ir rápido, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta que quisiera hacer y que todos también tuviéramos la idea, ¿qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? ¿Verdad? Porque a lo mejor podemos pensar, ay, son mandatos, o qué es lo que nos enseñan los proverbios, o qué es lo que nos dicen los proverbios. Los proverbios podríamos decir que son máximas, refranes, muchas gracias, máximas, refranes, dichos o poemas. Entonces repito, máximas, refranes, dichos o poemas. ¿Son mandamientos? ¿Son promesas? ¿Qué son? Entonces tenemos que decir que los proverbios principalmente son recomendaciones. Recomendaciones. Y voy a poner algunos. Por ejemplo, en el capítulo, algunos ejemplos en este sentido de cómo o por qué decimos que son recomendaciones. Capítulo 23 dice en el versículo 2, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, ¿no? Está hablando de una ocasión específica. Dice el versículo 1, si te sientas a comer con algún señor, o sea, si alguien te invita, a alguien importante y te sientas a comer ahí con algún señor, que no se vea como que tienes mucha hambre, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Sí? A veces lo sacamos un poquito de contexto. Otro ejemplo de cómo el libro de Proverbios nos está hablando, nos está dando algunas recomendaciones, es, por ejemplo, el libro de Proverbios tiene toda una sección que habla acerca del adulterio. En el capítulo 6, desde el 20 hasta el capítulo 7, habla mucho acerca del adulterio. Pero creo que ya todos entendemos acerca que el adulterio es un pecado, es una falta, ¿no? Pero lo que va a expresar el libro de Proverbios es lo fácil que es caer en ese pecado y las consecuencias terribles que puede tener para la persona. Entonces le va a dar recomendaciones, tienes que tener cuidado porque el adulterio es un pecado sin duda, pero caer en ese pecado te va a traer consecuencias. ¿Son promesas? Pues podríamos decir más que nos habla de consecuencias, ¿no? Lo que generalmente va a pasar. O sea, tú obras de esta manera y generalmente las consecuencias van a ser estas, ¿no? Si obras mal, no pienses que te va a ir bien. Recuerden que ya hablamos, cuando hablamos del Salmo 73, de que hay personas que se portan mal y les va bien. Y hay personas que se portan bien y les va mal, ¿verdad? Pero el libro de Proverbios nos va a dar sobre lo que son las máximas, lo que son generalmente lo que va a pasar. Lo que nos toca a nosotros y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que confiemos en Dios, que le creamos a Dios, porque Dios va a hacer la parte que les corresponde. Entonces dije que los proverbios generalmente son recomendaciones. Y nuestro pasaje específicamente, que se acaba de leer ahorita, bueno, quiero decirles que principalmente está dividido, bueno, después vamos a ir hablando un poquito, porque la estructura de los proverbios es un poquito compleja,
Vamos a hablar de algunas secciones o algunas partes de por qué se menciona de esta manera en cuanto a los autores y la forma en que se describe. Pero la parte que vamos a ver ahorita, que es que se dio lectura, que es propiamente la introducción, nos dice para qué sirven los proverbios, la razón de ser de los proverbios, para qué están. Si se fijan, vean su pasaje, abran su Biblia, ahí lo tienen. Tiene 5 paras. El versículo 2, para y para, o sea, tiene 2 frases y ahí tiene 2. O sea, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para esto, son para esto, son para eso. ¿Sí se fijan que tiene 5 paras, 5 razones? ¿Para qué son los proverbios? ¿Qué sirven los proverbios? A veces nosotros andamos buscando y bueno, ¿y qué es eso? Bueno, ahí nos dice para qué son. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. Entonces, el primer o sea, ¿para qué es un proverbio? Es para entender. Para entender, y el primero para se repite con el quinto para, que está en el versículo 6, ¿sí? Porque dice para entender, para entender. ¿Qué nos dice el diccionario que es entender? Entonces, bueno, tener idea clara de las cosas. Yo entiendo cuando ya tengo una idea clara de las cosas. Entiendo, también dice la RAE, el diccionario, es tener un amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. Entonces, ¿tú ya entiendes esto? ¿Ya entiendes las matemáticas? ¿Ya entiendes lo que es la física? ¿Ya entiendes lo que es la historia? ¿O ya entiendes qué pasó? ¿Por qué? Bueno, los proverbios son para que nosotros entendamos. ¿Qué es lo que vamos a entender o qué es lo que nos dice que podemos entender ahí en Proverbios? Bueno, nos está diciendo que vamos a entender a los sabios, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Las enseñanzas. Una doctrina es una enseñanza y nosotros hablamos enseñanzas específicamente de la palabra de Dios. Y hay veces que nos encontramos con diferentes pasajes y vamos y decimos, no entiendo porque este pasaje está un poquito complicado. Bueno, Proverbios nos va a ayudar a entender, a conocer, a tener la experiencia, ¿no? Entender sabiduría y doctrina. El segundo dice, para conocer razones prudentes, para conocer. Ya hablamos en alguna ocasión sobre estas 3 palabras que son casi sinónimos, ¿verdad? Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y hemos hablado qué es lo que significan cada una de estas 3 y es algo que debemos de tener. Conocimiento es almacenar información, decimos, ¿no? Conocimiento. Yo tengo el conocimiento. ¿Qué dice el diccionario que es el conocimiento? Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Ya les eché un rollo de todo lo que dice el diccionario. Dice también que conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo demás. Yo percibo al hermano Salomón que es distinto al hermano Wilber y al hermano Wilber percibo que es diferente que cada uno de ustedes, el hermano Erasmo. Son diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Yo conozco al hermano Salomón, conozco al hermano Wilber, sé que son diferentes, los voy conociendo. Ya nos vamos conociendo. Bueno, la Biblia dice que los proverbios son para que conozcamos que las razones, los argumentos, el motivo, por qué, los porqués, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta palabra prudencia, que también se repite bastante, y dices que es la sensatez, las cosas con sensatez y reconozcamos. Dice entonces estas razones con sensatez. Y algo que llama la atención en esto de la prudencia es para discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo distingo entre lo bueno y lo malo? Y es algo que
Yo he mencionado que vienen y le preguntan al pastor seguido, ¿verdad? Pastor, ¿es bueno o es malo? Bueno, Proverbios nos va a ayudar a distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. ¿Sí se dan cuenta cómo entonces Proverbios principalmente son qué? Recomendaciones, estamos diciendo. Entonces ya vimos tres cosas para los que sirven, ¿no? ¿Para qué? Para entender, para conocer. ¿Cuál es la tercera cosa? Para recibir consejo. Y otra vez viene la palabra consejo, prudencia, juicio y equidad. ¿Cuántas personas hoy día no andan buscando un consejo? Repito, ¿cuántas personas hoy día no andan buscando un consejo? Quiero saber, quiero que alguien me aconseje. El primer consejo que les dan a los consejeros, ¿sí saben cuál es? ¿Sí saben cuál es el primer consejo que les dan a los consejeros? Nunca den un consejo cuando no se lo pidan. Si no les piden un consejo, no lo den. Nunca den un consejo. Nada más que aquí nos encontramos los pastores en una disyuntiva, porque sí es cierto, el consejero y el pastor muchas veces es un consejero, ¿verdad? Pero el pastor también tiene otras funciones. El pastor tiene una función de ser guía, ¿sí? Cuando leemos el Salmo 23, ¿cuál es la tarea del pastor? Alimentar, ser guía, llevar, ¿no? Tu vara y tu callado. Entonces, a veces el pastor tiene que hacer una tarea que a muchos no les gusta, porque a veces le tiene que decir una recomendación, un consejo, aunque no se lo pidan, ¿no? Porque a veces, si el pastor no le dice a las personas la forma en que ve que están actuando en una forma no adecuada conforme a la palabra de Dios, entonces le van a decir, usted nunca me dijo nada, pastor. O luego dicen, ay, miren, ahí los dejan hacer como sea. Y hacen lo que quieren. Entonces, a un consejero nunca debe dar un consejo si no se lo piden. Pero el pastor a veces sí tiene la tarea de conducir, de decir, hermano, eso que vas a hacer o eso que estás haciendo no es la forma adecuada. El consejo de prudencia, el consejo ya dijimos, la prudencia tiene que ver para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, para hacer un consejo de justicia, para hacer lo que se debe de hacer. Bueno, tú quieres hacer lo que se debe de hacer, bueno, lo de juicio, lo que es justo, lo que es correcto, y de equidad. Suena muy parecido todo, ¿verdad? Igualdad. Hoy día se habla mucho sobre igualdad, ¿no? Que todo es piso parejo y que igualdad y que todo. Entonces, juicio y equidad. ¿Quieres recibir un consejo? La palabra de Dios es nuestro consejero. Dios nos va a dar el mejor consejo. Acerquémonos a la palabra de Dios. El libro de Proverbios es un libro de consejos que nos va a dar, ¿no? Cuarta cosa, dar sagacidad. Versículo 4, ¿no? ¿Qué es eso de la sagacidad? Fíjense lo que dice el diccionario sobre lo que es la sagacidad. Astucia, perspicacia, agudeza, cautela, olfato, clarividencia, entendimiento, inteligencia, listeza, imaginación, raciocinio, razón. A veces nosotros queremos que nuestros hijos les decimos, ponte vivo, ¿no? Ponte listo. Piensa más o menos qué es la... No han pensado eso. Ay, yo quisiera que mi hijito y mi hijita se ponga lista, se ponga vivo, que vea. Bueno, ¿quieres que tu hijo se ponga vivo? Que lea Proverbios, ponlo a leer Proverbios. Porque eso le va a dar, ¿qué? Sagacidad. Tú quieres estar más presto, más atento, ser más astuto. Así lo dice la palabra de Dios. Bueno, lee el libro de Proverbios. Porque te va a permitir poder distinguir. Sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia. Ya dijimos las 3 palabras que les mencioné hace un momento, ¿qué? Conocimiento, inteligencia. ¿Qué es la inteligencia que hemos mencionado? Saber usar el conocimiento. No es lo mismo tener mucho conocimiento y no saberlo usar, a tener tal vez poco conocimiento, pero ser muy hábiles para usar ese conocimiento. Entonces la inteligencia tiene que ver con la habilidad. Fíjense, y otra palabra que está ahí, inteligencia y cordura. Una cosa es tener la habilidad para usar el conocimiento, pero la cordura tiene que ver con la forma en que se hacen las cosas, o sea, hacerlo en una forma adecuada. Cordura tiene que ver con prudencia, sensatez y buen juicio. O sea, soy inteligente, le voy a decir esto, pero voy a saber la forma en que se lo digo con cordura. Hay veces que tenemos que tratar problemas difíciles y la forma en que decimos las cosas a veces es lo que arruina todo. Le decimos lo que le teníamos que decir, pero no se lo dijimos en la forma correcta. Entonces, Proverbios nos va a ayudar mucho a saber decir las cosas en la forma que se deben decir. La quinta, ya les dije, la quinta razón para que están los proverbios es para entender, ya lo dijimos, es tener la idea clara, tener el amplio conocimiento. Pero antes de ahí, de esa frase, dice, oirá el sabio y va a ser más sabio. Y el entendido, es decir, el que estudie esto y lo entienda, va a tener el consejo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oiréis el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y los dichos profundos. Pero el tema de hoy, si ustedes vieron en su boletín, y bueno, no piensen que voy a empezar el tema, sino que ya estoy casi terminando más bien. El tema de hoy es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Creo que se cortó el Zoom o algo así pasó. El principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Cómo podemos entender esta frase? El principio es la base de la sabiduría. La base, un principio es una base en lo que tiene cimiento la sabiduría. También principio se puede entender por el comienzo, donde comienza la sabiduría. Si quieres saber cómo tienes que empezar para ser sabio, pues lee los proverbios, ¿no? Principio, la palabra del hebreo es reshit, tiene que ver con primicias, con la cabeza, con la primera parte, con el lugar, con el orden, con el rango. Entonces, el principio es la base, el origen, la razón fundamental sobre la cual se procede o se discurre cualquier cosa en la materia. Entonces, el principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Y esa frase del temor de Dios, algunos la quieren suavizar, ¿verdad? Yo los he explicado varias veces. El temor de Dios es temor de Dios, es pavor. Porque es realmente entender quién es Dios. Repito, el temor de Dios realmente es temor. Porque algunos, les digo, quieren como suavizarlo. Temor es respeto. No, la Biblia dice que temor es pavor. Y hay varios pasajes, ¿no? El pueblo de Dios, cuando estaba ante la presencia de Dios, dice que se oían los dientes y las rodillas como...
Ustedes han escuchado, ¿verdad? ¿Tiene miedo? Ay, ¿cómo le suenan los dientes? O cómo le pegan las rodillas. Entonces la Biblia habla no de temor, de pavor. Y es que cuando alguien realmente entiende quién es Dios, su grandeza, su poder, su majestad, lo maravilloso que Él es, todo lo que Él puede hacer, nosotros apenas si podemos entender tantito de todo lo que es Él. Entonces, cuando uno entiende realmente quién es Él, se queda admirado, extasiado. Y por otro lado, reconoce lo pequeñito, lo insignificante, lo miserable, lo poca cosa que uno es. Temor de Dios es realmente reconocer quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios puede hacer y cómo. Fíjense, la Biblia como dice, Él tiene las naciones como nada. Las naciones, nosotros estamos preocupados. Él tiene las naciones como. Él hace y deshace como a Él le place. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera una idea correcta de quién es Dios y cómo es Dios. Lo que la Biblia nos enseña, ¿qué dice el catecismo? ¿Qué es lo que principalmente nos enseñan las Escrituras? Lo que el hombre tiene que creer con respecto de Dios. Lo que la Biblia nos enseña. Cada religión y cada grupo piensa, Dios, y se imagina a Dios de una forma, yo me imagino a Dios así, así. Pero la Biblia nos dice cómo es Dios. Y uno se imagina todavía a Cristo así crucificado. Y se los he dicho, ¿no? Cuando leíamos Apocalipsis, el primer capítulo, y unos no ven al Cristo victorioso, poderoso, que gobierna con ojos de fuego, con una espada que sale de su boca, con pies de bronce, que nos describe el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando alguien realmente conoce o entiende o tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres tener éxito? Hoy día se habla mucho de eso. El principio de la sabiduría es que reconozcas quién es Dios. El principio de la sabiduría es que tú reconozcas tú dónde te encuentras, tu posición. Muchas veces no se puede avanzar porque uno no reconoce dónde está. Uno siente que está, se cree que está en un lugar, no. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres conocer? ¿Quieres entender la sabiduría? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los que no tienen sensatez, los que no piensan, los que no les gusta razonar, los que no les gusta esforzarse, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La invitación en esta hora. La invitación en esta hora es reconocer quiénes somos, dónde estamos, la gran necesidad que tenemos de Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, comenzamos a avanzar. Cuando nosotros reconocemos nuestra posición, nuestra condición, nuestra forma de estar delante de Dios, entonces se pueden hacer muchas cosas, porque Dios en su bondad, en su misericordia, que ve nuestra condición, Él nos rescata, nos sana, nos salva, nos adopta, nos hace sus hijos, nos hereda, dice la palabra de Dios, nos hace sus herederos. Todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiere obrar para nuestro bien. La invitación es, sigamos el principio de la sabiduría, temamos a Dios, reconozcamos quién es Él, reconozcamos nuestra posición y confiemos en lo que Él quiere hacer por nosotros. Ahí están los proverbios, ahí está la razón para lo que están los proverbios.
Vamos a estudiarlo y yo les invito a que empiecen a leerlo y vamos a ir avanzando. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad de ti. Sabemos que somos pequeños, miserables, pobres, ciegos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Haznos ver y entender tu grandeza, tu poder, tu majestad. Guíanos, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos que tú eres Dios poderoso sobre todas las cosas. Te alabamos, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.